Hola mis queridos suscriptores, de nuevo con ustedes esta oruguita con una historia más, una historia real, una historia que me sale del alma, que es muy mía, muy verdadera. Espero que les guste y si se sienten identificados me dejen en los comentarios. Ustedes ya saben que yo solo cuento lo que siento con alas de mariposa y corazón de resiliencia. Y la titulo Mi hermano desapareció y apareció 20 años después y no se acordaba de nada. Bueno, larguito pero, pero así es. Bueno, resulta que yo vengo de una familia muy numerosa, numerosa. Mis tíos eran, creo que 17. Yo alcancé a conocer como 10, 15, 13, 14 por ahí. Entonces, mi papá era el mayor de los hermanos, era el mayor, el primerito. Entonces él fue el primero y él también tuvo 10, tuvo 6. Bueno, solo tuvo 6. Que yo sepa, somos 6. 3 hembras y 3 varones. Resulta que un día mi hermano estaba, bueno, ya estábamos más o menos, no tan pequeños, pero vivíamos en una vereda. Y resulta que un día mi hermano el mayor, bueno, estábamos acostumbrados a que mis hermanos o mis tíos iban al pueblo y se quedaban, por decir, se iban a vender cosecha o iban a alguna fiesta o iban un fin de semana y se venían los lunes. Teníamos otra familia allá en el pueblo. Entonces, como teníamos familia en el pueblo, se quedaban a dormir allá, iban a vender cosecha y ellos se quedaban a dormir allá en el pueblo. Entonces ellos se quedaban a dormir allá, mis tíos o mis hermanos o quien fuera, de un día para otro, como les digo, si iban a vender cosecha, se quedaban donde mi familia allá en el pueblo, que también tenían, mis abuelos también tenían casa en el pueblo. Entonces no era como que fueran y se quedaban allá. Hasta a mí también me llevaban a veces para fiestas o para visitar o así, nos quedamos en el pueblo. Y resulta que un día nos acostamos y en la mañana cuando amanece no vi a mi hermano por ningún lado, el mayor. Y resulta que pues para mí era normal. Normal porque como pensé que estaba en el pueblo, que cuando iban para el pueblo madrugaban ese día que alguien iba para el pueblo, madrugaban cuando yo me levantaba, ya el que iba para el pueblo ya había ido con las cosechas o lo que iba a hacer. Entonces para mí era normal que mi hermano no estuviera ahí en la finca. Resulta y pasa cuando ya está oscureciendo, ya baja noche, mis abuelitos yo los veo preocupados, como que mi abuelita como que llorando, mi papá hablando con mi abuelita, pero resulta que antes uno no podía preguntar o meterse en las conversaciones de los adultos porque te llevabas tu palera del año, la palera del año te llevabas. Entonces, no es como ahora que uno meten enseguida y opinan y todo, no, antes no era así. Antes resulta que si yo quería saber qué pasaba porque mi abuelita lloraba y si yo preguntaba me fueran a una palera. Entonces yo calladita. Pero como yo quería saber y siempre he sido así, curiosita, yo me fui como calladita y empecé como a escuchar y veo que mi abuelita ya llore, que llore y hablando como con mi papá. Entonces mi papá le decía que sí, que en la madrugada, que no sé qué, que llegaron, que no sé cuándo, pero yo no, o sea, no entendía qué pasaba. Total es que mi hermano desapareció y nunca más volvimos a saber en años de él, nunca más. Mi papá, mi abuelito y mi abuelita, ya mi abuelita enferma y la llevan para la casa del pueblo porque allá era más accesible para ir a un médico o algo así. Y ya acá en la vereda o en la finca era muy difícil, pues no era tanto por la edad, sino era por la enfermedad que ella tenía, entonces tocaba que ella se quedara en el pueblo. Entonces mi abuelito ya, ellos nunca habían estado separados, entonces también se va a vivir al pueblo. En la finca, en la vereda, queda mi papá y quedamos allá unos tíos y eso. Entonces resulta y pasa que antes no había mucho teléfono ni cómo comunicarse. Si uno se quería comunicar con alguien era por medio o razones que uno mandaba con el lechero, el camión de la leche, el camión de que transportaba las vacas o que transportaba el cultivo o la cosecha o así. Uno mandaba como el recado y después el día siguiente quien viniera para acá daba otra vez el recado, la respuesta o una carta que uno mandara
o bien sea que alguien fuera de la finca al pueblo o bien sea a la ciudad para saber lo que uno quería saber. Solo en el pueblo había un solo teléfono, me acuerdo yo cuando estaba pequeña, había un teléfono que ahí como que los que vivían en la ciudad o los que tenían hijos en la ciudad llamaban, decían, díganle que a tal hora voy a llamar y uno quedaba esperando en el teléfono, en el único teléfono que había en el pueblo, a la llamada. Y creo que uno pagaba. Bueno, entonces como que mi abuela ya, como que ella, la luz de sus ojos era ese nieto, porque era el mayor, el primer nieto. Entonces ellos eran adoración de ellos. Bueno, ya yo vivía en el pueblo un día, reciben una carta de que va a llegar familia a visitarnos un domingo. Pues sí, y un domingo nos llega la carta de que íbamos a tener esa visita, una visita de un familiar, pero pues nunca nos imaginamos que sería mi hermano, sino que como siempre, cuando iban mis tíos que vivían lejos, vivían en otra vereda, pero muy lejos, en otra capital, en otro departamento, o familiares que tuviéramos en la ciudad, entonces siempre mandaban una carta o un recado con alguien de que iban a llegar tal fecha, para que uno tuviera pendiente de irlos a recoger, o pues porque el carro no entra hasta cierta parte en la vereda, pero no llega hasta la vereda. O hay unos que solo llegan al pueblo y uno les toca ir a buscarlos a los familiares al pueblo. Entonces por eso avisan. Entonces pensamos que era normal. Cuando es que llega el domingo, nosotros el fin de semana alegre porque vamos a tener visita. Entonces, arreglando todo. Y es poco de comida como siempre. Entonces, llegó el domingo y quien se presentó fue mi hermano. Mi hermano, que no lo habíamos visto de casi 20 y pico de años, no lo habíamos visto y se apareció. Resulta que él estaba indagando sobre su familia porque cuando él lo secuestraron esa noche, él lo golpearon tan fuerte que él perdió el conocimiento y el golpe le perdió la memoria. Entonces él no sabía quién era él, ni dónde era su familia, ni nada. Por tal motivo él no pudo dar mucha información de nosotros y años después a él lo soltaron. Cuando él lo sueltan, él rehace su vida por allá, lejos de por acá. Entonces él está investigando quién era su familia y así llega a nosotros nuevamente. Entonces aún él no sabe, no recuerda mucho, pero con nosotros le hemos ido diciendo y él ha ido como, y con terapia y eso, él ha ido como recuperando, acordándose un poco de nosotros, ya medio sabe quiénes somos nosotros y eso, entonces, y dándole mucho amor y eso, entonces ahí hemos estado como que recuperando ese tiempo perdido, ese tiempo que él duró sin la memoria y sin acordarse de nosotros. Entonces hemos estado recuperando ese tiempo como que con él, dándole mucho amor, mucho contándole todo lo que ha pasado y volvió y se reencontró con mi abuelita y mi abuelito en el pueblo porque él efectivamente no sabía que ellos ya no vivían en la vereda, entonces fui y nos reunimos todos otra vez y ya él hasta apareció con una bebecita, muy cambiado, pero ya él con ganas de saber más de su familia y todo eso, y ahí hemos ido recuperando él tanto la memoria como nosotros ese tiempo perdido con él que no habíamos sabido nada de él y bueno, es la historia de mi hermano mayor que como lo secuestraron y una noche, una madrugada y pues pierde la memoria por el maltrato que le dieron y los golpes que le dieron porque él se resistía a llevárselo y tiempo después de 20 y pico de años es que sabemos de él. Entonces él ya está recuperando la memoria y estamos ahí. Recuperó del todo, pero ahí estamos con él apoyándolo. Y ya estamos muy felices y no lo podíamos creer de verlo después de tanto tiempo. Felices, felicidad. La historia concluyó con felicidad por fin en ese pedacito. En, gracias por ver nuevamente una más de mis historias. Dios me los bendiga y recuerden que yo solo cuento lo que sé, yo solo cuento lo que siento con alas de mariposa y corazón de resiliencia. Los quiero mucho, bendiciones.